días, profesores, doctores, colegas, internas. Soy Anico de Medicina Interna y vamos a hablar el día de hoy sobre la fractura de cadera a propósito de una revisión sistemática del llama que salió en julio de este año. Ya, bueno, vamos a hablar un poco de la epidemiología y el impacto clínico de esta enfermedad, su fisiopatología brevemente y clasificación, y vamos a identificar factores de riesgo, tratamiento médico quirúrgico, la rehabilitación y prevención de caídas, el manejo de osteoporosis y una de las cosas más importantes que menciona este paper es el servicio práctico, o sea, el manejo multidisciplinario que yo voy a profundizar. Ya, hablar de fractura de cadera es una patología muy prevalente en adultos mayores. Estamos hablando de fracturas en relación como a las caídas, a mecanismos de mediana a baja cinética. Como incidencia global, hay 14 millones de fracturas al año en el mundo, más frecuente en mujeres que en hombres. Al menos hay 2 fracturas por minuto en Estados Unidos, ¿ya? Y 27 fracturas por minuto a nivel mundial. La edad media de presentación es a los 80 años y es una patología importante y que aporta morbimortalidad y por eso hay que intervenir precozmente. Un quinto de los pacientes al año se mueren y no se mueren obviamente por la fractura de cadera en sí, sino principalmente por sus complicaciones, neumonía, sepsis, trombosis, embolías e infarto, ¿ya? Y si no fallecen por esta causa, aporta un deterioro funcional importante. Solamente la mitad de los pacientes recuperan la actividad de la vida diaria básica a 6 meses y un cuarto de los pacientes que sufren una fractura de cadera presentan otra fractura al año. Por eso es importante también la prevención y el manejo posterior. ¿Ya? Por todas estas razones produce declives de la movilidad, autonomía y calidad de vida de los pacientes. ¿Ya? Hablando un poco de por qué se producen fracturas, recordemos los cambios de envejecimiento que ya hemos tenido clases de eso, pero hay cambios fisiológicos a nivel está el hueso cortical y el hueso trabecular. Tenemos que, sobre todo el hueso trabecular empieza a adelgazarse, a hacerse más poroso y esto le aporta más debilidad a cualquier mecanismo cinético de trauma, ¿ya? Esto se asocia directamente con la osteoporosis y hay mayor riesgo de fractura de cadera, ¿ya? Y una fractura de cadera acusa una clínica de un paciente que ya tiene osteoporosis muy probablemente, ¿ya? Y esto de los cambios fisiológicos del envejecimiento, hay cambios celulares, moleculares, hay menos, los osteoblastos que son células mesenquimales empiezan a disminuir los osteoblastos y los osteocitos y empiezan a aumentar los osteoclastos, por lo que aparecen todos estos cambios de resorción ósea, aumento del hueso trabecular, más adelgazamiento. También hay cambios hormonales, menos vitamina D, también el factor de los estrógenos, que son factor protector, también disminuye obviamente la testosterona. Esto también aporta a la progresión de la osteoporosis y un hueso de menos calidad, por decirlo así. Y también hay factores nutricionales del aporte de calcio y también hay asociación familiar, o sea, familiares con fracturas también predisponen y es una carga genética importante. Ya, la fractura de cadera se clasifica si es intracapsular o extracapsular. Esta clasificación es súper importante porque las intracapsulares, obviamente, el rasgo de fractura, que es intracapsular, hace que el remanente de hueso reciba menos irrigación y más riesgo de necrosis. Por lo que eso lleva a más riesgo de artrosis precoz y de desfuncionalización. Ya, la intracapsular es la principal que se da es la del cuello femoral, que es el 34% de todas las fracturas, y la extracapsular afortunadamente es como el 70%, y entre esas está la intertrocantérica y la subtrocantérica. Ya estas fracturas son como entre comillas más estables, más entre comillas fáciles de reparar y también tienen mejor outcome que las intracapsulares por las razones que expliqué de irrigación. ¿Ya? Factores de riesgo para presentar fractura de cadera, bueno, están de menor resistencia ósea, de las caídas y mix, ¿ya? Antecedentes de fractura previa como el factor de riesgo de los más importantes. Está descrito también mayor estatura, sobre todo mujeres que midan mayor a unos 170 centímetros, el riesgo va aumentando exponencialmente. Los extremos de peso también, baja de peso, obesidad, obviamente disminución de la densidad mineral ósea. Y con respecto a las caídas, el mecanismo obviamente antecedentes de caída, un paciente que tenga trastorno de la marcha, que tenga baja masa muscular y menor fuerza, y también cómo percibe el entorno, o sea, si tiene pérdida de huesa visual, etcétera, y los peligros del entorno. Ya es una de las intervenciones que se hace en geriatría es ver el domicilio del paciente, identificar alfombra, identificar el calzado del paciente también ayuda a intervenir y a disminuir el riesgo de caída.
Ya hay mixto, está escrito mayor a 70, 80 años, sexo femenino, estilo de vida, o sea, un paciente tabáquico, consumo de alcohol, sedentarismo también aumenta el riesgo, malnutrición y también el riesgo de los medicamentos y ciertas enfermedades, como mesenquimopatía generalmente están descritas, artritis, lupus y también la esfera de las demencias. Ya, y aquí más o menos se describe cuánto aporta cada factor de riesgo, la edad de los más importantes, densidad mineral ósea baja, una fractura previa también obviamente aumenta el riesgo, el peso que ya lo dije, la altura y el antecedente familiar ahí según su heart rate. Ya, algunos antecedentes que uno puede intervenir, caídas previas, la visión deficiente, atacar a sarcopenia, identificar medicamentos de riesgo, principalmente antidepresivos, benzodiazepina, antipsicóticos que podrían aumentar el riesgo de caída, producir hiponatremia, producir otro tipo de déficit, ¿ya? Además del equilibrio, marcha lenta, debilidad muscular, que también es un score que después voy a explicar, y actividad física baja, obviamente más sarcopenia, menos marcha, aumenta el riesgo. Ya, y algunos antecedentes que hay que ir a buscar e intervenir, el tabaquismo, el alcohol, que ya lo dije, la proteína baja, la ingesta de proteína baja en verdad, no está demostrado sistemáticamente, pero sí está asociado a sarcopenia y a mayor riesgo de caídas y de fracturas, ¿ya? Intervención lácteos quiere decir dietas como que sean pobres en calcio, y el consumo de vitamina D. Y eso también, si bien no está demostrado sistemáticamente que el consumo de vitamina D o calcio intervenga, sí aparecen en las guías clínicas y como factor de buena práctica indicarlos para poder prevenir las fracturas. ¿Ya? ¿Cómo se presenta un paciente con fractura de cadera? Bueno, el antecedente de la caída, anamnesis, dolor e impotencia funcional de la extremidad, y el examen físico es acortamiento de la extremidad y rotación externa del miembro que se fracturó con leve abducción de esa misma extremidad. Ya, obviamente dolor, y podemos ver que la radiografía de cadera tiene un 90% de sensibilidad. Uno pide radiografía anteroposterior de cadera, cross table, que es como lateralizar un poco la cadera, y también radiografía de pelvis para ver que no haya trauma en relación a la misma cintura, eh, ¿cómo se llama? De relación a esa extremidad. Ya, otras herramientas de evaluación que podemos ver antes de que ocurran las fracturas, el FRAX, que son una serie de factores que evalúan el riesgo de una fractura de cadera a 10 años, que se puede aplicar entre los pacientes de 40 a 90 años, que evalúa índice de masa corporal, entre otros factores. El DEXA, la densidad mineral ósea, que con eso determina cómo está la densidad mineral con respecto a los pacientes de la misma edad y también con respecto a pacientes sanos. Y el Garmin Calculator, que también es otra herramienta para poder identificar el riesgo de fractura de cadera a 5 a 10 años, sobre todo ver trastornos de la marcha u otras cosas que nos pueden identificar el riesgo y nos ayudan a intervenir precozmente ese paciente y prevenir obviamente una fractura por toda la mortalidad que aporta. Ya, como hablaba del riesgo de caída, una de las herramientas que dice el paper es una encuesta autorreportada, y también preguntarle a los familiares, que se llama CDC Study, que es para determinar riesgo, prevención y recurrencia de caída. O sea, si un paciente reporta, por ejemplo, si ya se ha caído el año pasado, cuántas veces, si siente que su marcha inestable, son cosas que el paciente reporta, autorreportadas, y también clínicamente, si te aporta un score mayor o igual a 4 según esta encuesta, nos obliga a hacer intervenciones, evaluar la velocidad de la marcha, un get up and go u otro tipo de herramientas para ver que ir a buscar el síndrome de caída y también ir a tratarlo precozmente. Evaluar mareos, hipotensión postural, uso de medicamentos, comorbilidades, cómo está su agudeza visual y también su audición, y instalar precozmente vitamina D y calcio. Como dije, son prácticas clínicas que recomiendan las guías, pero que no han demostrado sistemáticamente cómo disminuir el riesgo. ¿Ya? ¿Y cómo el tratamiento de un paciente que ya hace fractura de cadera? Bueno, lo más general, analgesia obviamente, calmar el dolor, también va a prevenir el delirio y las complicaciones. Hay que manejar las comorbilidades y complicaciones post caída, y preparación prequirúrgica, o sea, evaluar en conjunto al paciente, ver todo lo biomédico también, que no haya disfunción renal, cómo está su sistema cardiovascular, cómo lo podemos compensar para no atrasar una cirugía precoz, que es lo que está más demostrado que sirve para mejorar el outcome de estos pacientes, el tratamiento quirúrgico, que ya lo voy a mencionar después, y la traumoprofilaxis,
Estos pacientes está descrito que producen trombosis venosa profunda asintomática al menos el 50% y al menos el 10% riesgo de embolía pulmonar. Ya se usa estrategia de parina de bajo peso versus los DOAC. Está descrito al menos de las guías clínicas que recomiendan mantener a estos pacientes con al menos con tromboprofilaxis y dejar una terapia de anticoagulación para la casa al menos por 35 días. Y la movilización precoz, o sea, el uso de carga de esa extremidad ya intervenida, ya operada y con estabilidad, con pase traumatológico, y movilización precoz está escrito también que mejora el outcome de estos pacientes. Ya la cirugía, esto yo creo que es de las cosas más importantes, la cirugía antes de 48 horas disminuye 20% de la mortalidad según todos los estudios multisistemáticos que hizo esta revisión. Ya comparó metaanálisis de 28 estudios y demostró que los pacientes que se operan después de 48 horas, mortalidad 27% versus un 10% de mortalidad de los que se operan antes de las 48 horas. Y las técnicas quirúrgicas, bueno, depende del rasgo de fractura y si es intracapsular o extracapsular, mencionando algunas cosas. Si es del cuello femoral, puede ser artroplastía bipolar o unipolar. ¿Qué quiere decir bipolar o unipolar? Si se va a reparar la cabeza del fémur o el acetábulo, uno de los dos polos o ambos. ¿Ya? Si es intertrocantérica, es entre comillas más fácil de intervención, una fijación interna abierta, un clavo, etcétera. Y hasta estudiaron si es que la cirugía era con cemento o sin cemento y demostraron que con cemento disminuía la mortalidad, una articulación más estable, con menos dolor y con mejor calidad de vida. Ya, el timing, como dijimos, postquirúrgico, el apoyo de peso 1 o 2 días post cirugía, fisioterapia en hospital o si no en residencia especializada, entrenamiento de la marcha y obviamente los ejercicios de marcha, equilibrio y fuerza en esa extremidad ya operada precozmente, mejora el outcome como ya lo hemos repetido. Ya, prevención de caídas, cuando el paciente ya se cayó, se operó, está en rehabilitación, hay que revisar sistemáticamente los medicamentos de riesgo, con el régimen antidepresivo, los diuréticos, protectores de cadera como el Hip Thrust que estábamos viendo, o algunas otras marcas comerciales, no han demostrado mejoría de outcome, pero algunos estudios los recomiendan, obviamente hechos por ellos mismos, pero no han demostrado sistemáticamente que mejoren el outcome o el riesgo de fractura. ¿Ya? Y como ya hemos repetido, calcio y vitamina D a dosis de 1000 miligramos al día y de 600 a 800 unidades internacionales al día, una buena práctica clínica para prevenir una nueva fractura y dar una proteína suficiente a la dieta para prevenir el declive de la fuerza muscular. ¿Ya? Y tratamiento de osteoporosis, mencionando así como generalmente, existen algunos fármacos como los antirresortivos, que son los bifosfonatos y el denosumab. Están los fármacos anabólicos y también análogos de la PTH, que nos pueden ayudar ¿cómo se llama? Para fijar en verdad el calcio del hueso, hacer un hueso de mejor calidad y prevenir obviamente el riesgo de fracturas. Y como dije, una fractura de cadera en un adulto mayor ya traduce que hay una osteoporosis, por lo que están indicados no con objetivo de mejorar un DEXA o una densidad mineral, sino como tratamiento de prevención de una nueva fractura. Sí. De fosfonatos tenemos el ácido solendrónico, que es como el más cómodo, puede ser una dosis intravenosa y anual, y es como el que está más demostrado, pero se puede igual ocupar el alendronato, que es un medicamento vía oral que se toma semanal, ¿ya? El beneficio disminuye la probabilidad de nueva fractura y disminuye la mortalidad. Ya, la contraindicación de los bifosfonatos que es menor a 35. Otro efecto adverso de estos medicamentos es la osteonecrosis de la mandíbula, que en verdad ocurre en el 0,05% de los pacientes. Puede aumentar el riesgo si un paciente tiene alguna lesión dental, algún absceso, no en general mala higiene, sino algún absceso, algún punto negro, algo al examen físico que se puede ver simplemente ahí en la consulta, y eso puede hacer como retrasar el uso de este medicamento, algún paseo ontológico, algún tratamiento para eso. Ya para los pacientes que está contraindicado los bifosfonatos, debemos dejar denosumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-RANKL, es seguro en enfermedad renal crónica, no se elimina por el riñón y se inyecta subcutáneo cada 6 meses. ¿Cuál es el problema de este medicamento? Que si se deja de administrar, el riesgo de fractura aumenta mucho, como que disminuye rápidamente la densidad mineral ósea, por lo que debe continuarse indefinidamente, es caro y si no se puede continuar deberíamos ir a los bifosfonatos o a otra estrategia. Ya los análogos de PTH, que es una inyección subcutánea diaria, que también se estudió, están indicados en verdad con el T-score menor a 2,8 de la DEXA, pero se estaba estudiando también para el riesgo de fractura de cadera y habían demostrado buen outcome, pero también son medicamentos caros. Ya hay otros medicamentos como el romosozumab, que es un anticuerpo antigiroxina,
y una inyección subcutánea mensual que produce propiedad anabólica y antirresortiva, que era como de los medicamentos más demostrados para poder disminuir el riesgo de fractura de caderas porque producen anabolismo y también previenen la resorción mineralosa. ¿Ya? Y otra cosa muy importante del paper, servicios prácticos que mejoran desenlace, el manejo multidisciplinario. O sea, el cuidado ortogeriátrico, colaboración ortopedia con geriatría, pueden ser de distintos métodos, una unidad ortogeriátrica o un servicio de traumatología que sirva con intervención del geriatra, eh, que el geriatra puede apoyar en la evaluación preparatoria, manejo del dolor, la estrategia anticoagulación, la prevención del delirium y la polifarmacia. Está como tratando de acordarse con los equipos de la parte médica, biomédica, no retrasar la cirugía de fractura de cadera por pases cardiológicos o cosas que no sirvan, y a la vez presionar a los equipos quirúrgicos para que la cirugía sea menor a 48 horas. Ya, y existe otro concepto que es el Fracture Liaison Service, que es un servicio de Estados Unidos que enlaza el manejo de estos pacientes hospitalizados y ambulatorios, enlaza al traumatólogo y a los médicos hospitalarios con el servicio de atención primaria, con el médico familiar, por ejemplo, para que no se pierda el seguimiento de los medicamentos, indicar los antirresortivos y hacer el seguimiento de esta fractura. Y esto ha demostrado que disminuye también el riesgo de fractura, disminuye la mortalidad. Entonces, estas dos aproximaciones como manejo multidisciplinario en estos pacientes ha demostrado que mejora el outcome, como bien dijimos. Ya, así que puntos claves de la presentación para ir cerrando. 95% de las fracturas son por caída y 50% o más, diría yo, son diagnosticadas con radiografía simple. Ya no necesitan en general escáner. Ya la cirugía menor a 48 horas, hay que recordar que reduce la mortalidad. Y por fracturas indicar un antirresortivo, bifosfonato intravenoso recomiendan que es ideal, pero se pueden ocupar también los bioorales sin ningún problema. Son altamente seguros. El denosumab alternativo en enfermedad renal crónica avanzada, y de rehabilitación y seguimiento de estos pacientes y el manejo multidisciplinario es como de las cosas más importantes también que disminuye la mortalidad de esta enfermedad. Ya sigue como conclusión, las fracturas de cadera son comunes mayores, se asocia con un quinto de esos pacientes mueren al año. Se están fracturando 22 pacientes por minuto, en esta presentación ya se fracturaron de 100 pacientes en el mundo. Así que el manejo integral incluye reparación quirúrgica precoz, rehabilitación temprana, los medicamentos antirresortivos, la prevención de caídas, revisión de medicamentos y el manejo multidisciplinario enlazando a todos los equipos clínicos. ¿Ya? Así que esa fue la presentación, creo que lo que complementé. Gracias.